El mundo está plagado de mitos y leyendas. Todas estas, aunque comparten lo sobrenatural, cada una tiene la esencia de la región a la que pertenece. México es uno de los lugares más ricos en estas. Son tantas y tienen tantos enfoques diferentes que mencionarlas en una lista sería casi imposible, por lo que solo mencionaremos algunas de las más conocidas. Acompáñenme a ver estos 10 mitos y leyendas de México, edición Locaciones. Número 10. La Fuente de los Muñecos. Esta leyenda nace en el barrio de Xonaca, Puebla. El gobernador Máximo Ávila Camacho tenía una hermosa quinta de verano, en la cual vivía un trabajador junto a sus pequeños hijos, un niño y una niña de entre 6 y 7 años. Un día lluvioso, él los despidió antes de que se marcharan a la escuela, sin saber que sería la última vez que los vería. Ese día, el niño llevaba un overol azul y la pequeña, su hermana, llevaba un vestido amarillo, y juntos se marcharon caminando hacia la escuela. Todos los lugareños buscaron y buscaron, pero nunca los encontraron. Al pasar de los días, asumieron que los pequeños habían caído a un pozo de agua cerca de la quinta y murieron ahogados. El gobernador mandó colocar en su honor una fuente con la estatua de los pequeños perdidos. Desde que el monumento fue instalado, manifestaciones paranormales han ocurrido, pues se dice que las estatuas cobran vida y después de la medianoche deambulan por las calles. Se pueden escuchar sus inocentes cantos y sus siniestras risas desde la fuente hacia sus desolados alrededores. Como todo niño, ellos también hacen travesuras, pues de vez en cuando arrojan piedras a los carros y a las personas que pasan cerca de la fuente. Quienes los conocían decían siempre ver a los inseparables hermanitos cantando y jugando. Su lazo era tan fuerte que permanecieron juntos para siempre, incluso después de la muerte. Número 9. Ciudad Madero. La ciudad protegida por extraterrestres. Ciudad Madero, entre otras ciudades de Tamaulipas como Tampico y Altamira, tienen un curioso historial respecto a los fenómenos meteorológicos, pues, a pesar de que las ciudades están en una zona altamente propensa a recibir huracanes, misteriosamente, desde hace más de 50 años no han recibido ninguno. En el pasado, devastadores huracanes han arribado a ciudades tamaulipecas, pero desde el último, en 1966, ya no ha llegado ninguno. Se podría pensar que es buena suerte, sin embargo, se vuelve más extraño por el hecho de que ha habido muchos colosales huracanes que van directo a Ciudad Madero y sus alrededores. Pero, de pronto, de una manera inexplicable, cambian su rumbo bruscamente cuando están a punto de llegar. En los años 70, habitantes de Tamaulipas comenzaron a ser testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados, volando sobre el mar. Además de que personas aseguraron haber tenido contacto con estos seres. Uno de ellos incluso recibió una recomendación de estos desconocidos, que era sembrar aluminio, hierro y cobre en las orillas de sus playas. Esto ayudaría a desviar los huracanes. Don Alfonso, un ingeniero retirado de Petróleos Mexicanos, cuenta que él mismo ha visto un platillo volador en 1983. Tenía aproximadamente 60 metros de diámetro, con luces amarillentas. Las palabras que don Alfonso compartió respecto a la presencia de ovnis en su tierra fueron: no es con el afán de proteger la ciudad, es con la intención de proteger la ciudad donde ellos viven, porque encontraron una forma de poder estar ahí. Expertos en la materia, trabajadores petroleros, entre otros testigos, dicen que hay una base extraterrestre en Playa Miramar, pues se han visto naves, esferas, triángulos y luces sumergirse en el mar. Se dice que tienen una ciudad en las profundidades del océano, donde los humanos aún no podemos llegar. Es tan popular esta creencia en Tamaulipas que se instituyó el llamado Día del Marciano,
que se celebra el último martes de octubre en la playa Miramar. En esta playa se levantó un monumento en honor a sus protectores, una estatua de un alienígena color verde que miraba hacia el mar, pero lamentablemente esta desapareció. Y, aunque no se han percatado que los marcianos acuden a su festejo, seguramente a la distancia ellos celebran a la par. Número 8. El puente de los Aluches. La leyenda cuenta que hace muchos años se había intentado construir un puente en la ciudad turística de Cancún, Quintana Roo. Dicha construcción conectaría la zona hotelera con el aeropuerto. Sin embargo, parecía que nunca la iban a terminar, pues la obra inconclusa se caía una y otra vez sin explicación alguna, como si de alguna forma hubiera una maldición en el sitio. Y no estaban tan errados, pues, aunque no lo había, sí había algo de índole sobrenatural perjudicando. Estos eran los aluches. Los aluches son seres mitológicos conocidos como duendes mayas. Son pequeños como los niños, pero sus rostros son de apariencia adulta. Ellos habitan en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, además de ciertas zonas de Guatemala y Belice. Es bien sabido que son muy traviesos y les encanta espantar a la gente. Es por eso que las personas les realizan ofrendas a cambio de favores. Los campesinos suelen construirles casitas en las milpas, y así los duendecillos duran 7 años. Cuidan de los campos y se encargan del maíz. Los arquitectos e ingenieros estaban desmoronados. No entendían qué es lo que pasaba. Ellos habían hecho bien su trabajo, pero no fue hasta que un sacerdote maya contactó con ellos que supieron que habían llegado a tierra de aluches y estaban invadiendo su hogar. Sin embargo, en un principio mostraron escepticismo e ignoraron los consejos y advertencias del lugareño. Meticulosamente volvieron a levantar el puente, pero como era de esperarse, este a los pocos días empezó a despedazarse nuevamente. Así que no tuvieron más remedio que confiar en el sacerdote maya, el cual realizó un ritual para que los constructores pudieran pactar con los aluches, quienes dijeron sí al trato. Todo salió bien, pues el puente se terminó satisfactoriamente, y debajo del puente se construyó un altar para que vivieran los aluches, quienes no pensaban irse de sus tierras. Número 7. La plancha del Hospital Naturista. Volviendo a la ciudad Madero, hay un tétrico lugar que contrasta con la hermosa vista del mar. Se trata de lo que antes fue un centro de rehabilitación conocido como el Hospital Naturista. El hospital solo brindó servicios por 6 años. Fue abandonado en 1994. Sin embargo, hubo un alma que nunca se fue, el alma en pena de una enfermera que le llaman la planchada. La mayoría conocemos el espíritu de la planchada, pues en muchos hospitales de México y otros países existe el fantasma de la enfermera benévola, que cura a los pacientes, pero bueno, esta historia de la planchada es un poco diferente. Todo comenzó cuando vivía la enfermera. Se había enamorado de un apuesto y adinerado doctor, pero este solo estaba jugando con ella. Cuando el hombre la dejó, ella se enojó tanto con la vida que comenzó a herir a sus pacientes para que sintieran el dolor como ella tanto lo sentía. Incluso dejó morir a un niño pequeño de 9 años. El padre del pequeño estaba tan destrozado que perdió la razón y le cortó la garganta a la enfermera con un bisturí, causándole así la muerte. Pero la muerte no siempre significa el final. En este caso, fue el inicio. La enfermera se despertó como espíritu, condenada a vivir en el lugar donde tanto sufrió e hizo sufrir a los enfermos. Uno pensaría que quisiera enmendar su error, pero los testigos que han visto y han vivido en carne propia las manifestaciones de esta fantasma dicen que lejos de querer ayudar, la enfermera aterroriza a quien invada la propiedad.
También se cuenta que hay avistamientos de sombras que se asoman por las ventanas o corredores entre los pasillos, además de que en el paranormal edificio se pueden encontrar vagabundos, adictos y adoradores del diablo, quienes realizan rituales y rayan sus símbolos satánicos en paredes del hospital. En una de las paredes se puede ver un pentagrama con la frase: ¿quién dijo que el amor existe? Bienvenido a tu infierno. Número 6. El callejón del aguacate. La leyenda cuenta que en un callejón del colorido barrio de Coyoacán, el mal ha habitado desde muchos años, pues en diferentes puntos de la historia, múltiples tragedias han ocurrido en el lugar, y como consecuencia, un montón de presencias paranormales se manifiestan por las noches hasta el día de hoy. La historia más popular sucede en la época de Lázaro Cárdenas, cuando en el vecindario vivía un soldado de personalidad huraña y un niño atraído por su uniforme y sus armas. Siempre quería jugar con él, lo cual era muy molesto para el militar, por lo que un mal día el hombre perdió sus estribos y lo golpeó brutalmente hasta dejarlo agonizando, y para finalizar su bestialidad ahorcó al pequeño, colgándolo de un árbol de aguacate en el callejón. El niño ahorcado fue el primer espíritu en quedar atrapado en ese callejón y uno de los que más se manifiesta, pues en la soledad de la noche, la silueta del niño se aparece y sus quejidos estallan desde aquel árbol de aguacate, que está detrás de un altar dedicado a la Virgen, la cual en ocasiones se le ha visto llorar sangre, seguramente por todas aquellas almas perturbadas que no pueden descansar. Otra de las aterradoras historias más sonadas ocurre en una de las antiguas casas del callejón, donde habitaba una familia que jugaba a la Ouija. En un principio, las sesiones espiritistas parecían divertidas e integrantes, hasta que una noche arribó un ente maligno a la tabla y comenzó a esparcir cizañas y rumores entre los presentes. Era tan terrible todo lo que decía, que el padre no pudo soportarlo y decidió matar a cada uno de sus familiares con una escopeta, y posteriormente los enterró en el jardín. Después de ese terrible episodio, la casa quedó catalogada como una de las más embrujadas de Ciudad de México, pues al pasar de las 12 de la madrugada, cadenas que se arrastran se escuchan dentro de la propiedad, aullidos y lamentos también. Además, se puede ver a través de las ventanas sombras de fantasmas deambulando. Una docena de leyendas giran en torno a esta zona de Coyoacán, donde además de espíritus, el diablo también habita. ¿Y tú, conoces otra historia del callejón de aguacate? Número 5. Las criptas satánicas. En la década de los 80, se crearon misteriosas construcciones en Ciudad Obregón, Sonora. Se les llamó criptas satánicas y fueron creadas por un peculiar hombre que adoraba a Satanás, por lo que construyó las 5 edificaciones para llevar a cabo rituales y sacrificios. El seguidor del maligno trabajaba en el Seguro Social, siempre se vestía de negro y traía en su hebilla del cinturón el rostro de Satanás. Se enamoró de una de las enfermeras a quien le regaló una Biblia satánica. Aunque no se sabe qué pasó con la mujer, se dice que su vida se vino abajo después de leer dicho libro. Este hombre también le mandó construir un castillo en la colonia Faustino al rey de las tinieblas, pero nunca lo terminó debido a su repentina muerte. Donde sí alcanzó a predicar fue en las criptas, aunque no se sabe exactamente el uso de cada una de las edificaciones por su extraña e inusual estructura. Cada una de ellas tiene picos en forma de lanzas y techos en forma de cono. En una de las criptas hay una resbaladilla. Es ahí donde se hacían los sacrificios humanos y animales. La sangre caía sobre la tierra del lado donde sale el sol, simbolizando que la sangre mancha el sol, es decir, la oscuridad opaca la luz. Personas que pasan por el lugar aseguran que se siente una escalofriante atmósfera debido a la maldad que existió en esas tierras a lo largo de las décadas. Se pueden escuchar cantos y lamentos por las noches, que emanan desde la desolada propiedad. En la actualidad, se siguen practicando rituales diabólicos y magia negra, pues hay testigos que han visto
satánicos bailar alrededor de una fogata en el centro de las criptas. Hay que tener cuidado si se planea visitar el lugar, pues asaltos, abusos sexuales, asesinatos y rituales son algunas de las historias que han marcado el lugar. Además de que se cuenta que en las criptas se puede encontrar al ser de las tinieblas. Número 4. El pueblo fantasma, Miznevalam. En Mérida, Yucatán, existe un misterioso pueblo llamado Miznevalam. En sus buenos tiempos llegó a ser habitado por hasta 170 personas, que se dedicaban al cultivo de la planta Enequén. Sin embargo, en la actualidad, el pueblo está completamente abandonado, pues la gente cuenta que en Miznevalam espantan, pues a lo largo de su historia, una de las más aterradoras leyendas del lugar comienza en 1910, con la historia de un niño llamado Juliancito. Era el hijo de un trabajador de la hacienda. Una desolada noche, mientras jugaba con su pelota de hilo rojo, fue atacado por un peón, quien lamentablemente abusó de él. Juliancito quedó destrozado y en su pena decidió dejar de sentir, colgándose de un árbol. Desde que Juliancito murió, el pueblo ya no volvió a ser el mismo, pues el inocente niño no logró irse a descansar e hizo del pueblo su hogar. Al niño se le puede ver por los alrededores de la hacienda, aunque su lugar preferido es el de los columpios. Generalmente, uno de los huevos se mueve como si alguien se estuviera meciendo, independientemente que haya viento o no. No solo este espíritu fue el que hizo marcharse a los habitantes de Miznevalam, ya que se dice que decenas de entidades paranormales habitan el tétrico lugar. Número 3. La isla de las muñecas. Una isla solitaria en Xochimilco, Ciudad de México, es el escenario siniestro de un cuento de terror, ya que en la isla abundan más de 1000 muñecas colgadas de los árboles. La historia dice que Julián Santana, la única persona que ha habitado la isla, encontró el cadáver de una niña ahogada, y desde entonces el espíritu de la niña hizo de la isla su hogar. Todas las noches, su alma en pena atormenta a Julián con sus lamentos. Julián, aterrorizado, decidió hacer un santuario de muñecas para calmar el alma de la niña y ahuyentar los malos espíritus. Muchos años después, cuando Julián ya había llegado a la vejez, le comentó a su sobrino que una sirena se lo quería llevar. Poco más tarde, Julián enfrentó a la muerte y apareció ahogado en el mismo lugar que la niña. La peculiar y tenebrosa isla se ha convertido en un destino turístico. Muchos de los turistas aseguran haber sido testigos de ver las antiguas y retorcidas muñecas cobrar vida. Les han oído reír, llorar e incluso moverse. Número 2. El Parque Encantado, Reino Mágico. En Veracruz podemos encontrar el Parque de Diversiones Reino Mágico, un lugar donde los niños deberían encontrar felicidad. Sin embargo, en este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio. Y, aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados, por lo que el parque se construyó sobre un lugar donde aún habita la muerte. Desde que el parque abrió sus puertas, un sinfín de muertes han marchado de sangre de sus instalaciones. Una de las muertes más sonadas fue la de una niña, quien había ido a la feria que habían instalado en el estacionamiento del parque. Ella se subió a uno de los juegos mecánicos, la cual lamentablemente presentó una falla y la niña salió proyectada, estrellándose contra una barda. Aunque fueron retiradas, existieron unas espeluznantes estatuas, la de Blancanieves y los 7 enanos, las cuales estaban ubicadas en el castillo, donde es el área con más actividad paranormal en el parque. Han sido muchos los testigos que vieron a Blancanieves y sus amigos que se movían los ojos, deambulaban por el parque y lamentablemente una persona murió por la impresión de haber visto las estatuas moverse. Aunque, en un principio, vivió para contarlo,
no logró sobreponerse y partió a los días siguientes. Incluso se ha difundido un video en el cual la escultura de la princesa parpadea frente a los presentes. Otra de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado que algo que no pueden ver los jala de los pies a manos. Un joven comenta que cuando era chico, él había entrado en la alberca. Cuando estaba sumergido vio a un niño, quien le ofrecía su mano. Al negársele y nadar hacia la superficie, el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle, sin lograr su cometido. Como prueba del paranormal ataque, el niño había quedado marcado de los tobillos, como si algo lo hubiera sujetado muy fuerte. Se dice que por las madrugadas pareciera que el reino mágico siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo, pues los juegos se mueven autónomamente. Se escuchan risas de niños y se pueden ver sombras que se asoman entre los juegos. Número 1. La Cueva del Diablo en Mazatlán. Entre los atractivos de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, destacan sus playas paradisíacas, antiguas construcciones y otros lugares más. Sin embargo, hay un lugar muy especial que cientos de turistas quieren visitar. Y no es por su belleza, sino por su leyenda sombría que lo ha rodeado por más de 200 años. Ese destino turístico se llama la Cueva del Diablo. Esta cueva está ubicada cerca de la glorieta Sánchez Taboada. Se dice que han existido tantas muertes y desapariciones que por eso en la actualidad no se puede pasar, ya que las autoridades colocaron una reja con candado. Una de las historias más aterradoras empieza con un derrumbe que dejó descubierto la cueva, por lo que unos exploradores curiosos decidieron buscar qué es lo que había dentro. Pero lamentablemente, la oscuridad mató al gato, y aquellas personas ya no salieron. En búsqueda de los desaparecidos, mandaron a un grupo de rescatistas a las profundidades. Como medida de seguridad, iban amarrados a una cuerda y por fuera de la cueva iba a haber personas atentos a lo que sucediera. Si los exploradores jalaban la cuerda, significaba que tenían que jalarlos de vuelta. Sin embargo, pasaron las horas, los rescatistas no salían, ni habían estirado la cuerda, así que la gente del exterior decidió traerlos de regreso. Cuando terminaron de jalar la cuerda, todos los testigos que esperaban a los rescatistas se quedaron helados, pues sus compañeros estaban muertos. Los cadáveres se encontraban en un estado deplorable, prácticamente incinerados. Y así como murieron estos grupos de exploradores, se cuentan historias de muchos más que entran por diversión o en busca de un tesoro, pero no. Se dice que la entrada al infierno se encuentra en el interior de la cueva, donde el diablo entra y sale en busca de nuevas almas. Visitar la cueva de noche es espeluznante, pues la cueva se encuentra iluminada de rojo, la escenografía perfecta para encontrarse al diablo. ¿Te atreverías a ir? Si este video te gustó, apreciaré mucho tu like. Si esta es la primera vez que pasas por aquí, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de más videos así. Si te gustaría que abordemos un tema en particular, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Si quieres ver un poco más y síguenos en nuestras redes sociales, en la descripción tendrás los links directos. Esto fue Expedientes Urbanos. Muchas gracias. Nos vemos.